Las presentaciones anteriores nos han dado una buena idea de qué es la eliminación de dióxido de carbono y cómo se relaciona con los objetivos del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Yo voy a hablarles de algunos retos en términos de gobernanza de la eliminación de dióxido de carbono con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en relación con el desarrollo sostenible en términos más generales. El primer reto que quiero abordar tiene que ver con conocer lo que necesitamos saber. Para poder gobernar la eliminación de dióxido de carbono en aras de la sostenibilidad, hemos de conocer mejor cómo se relacionan los diferentes enfoques de eliminación de dióxido de carbono con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente, necesitamos trascender los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de alto nivel para fijarnos en los indicadores de los ODS y cómo se vinculan o cómo se relacionan con la eliminación de dióxido de carbono. Por ejemplo, el ODS 2 se conoce informalmente como hambre cero. Oficialmente consiste en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Es un objetivo muy complejo, del que emanan ciertas metas, como las que figuran en pantalla. Y para cada meta se han definido una serie de indicadores, que son parámetros cuantificables, gracias a los que se puede evaluar hasta qué punto se está avanzando o no hacia una determinada meta o hacia un objetivo. Aquí podemos ver los indicadores para la meta 2.1, a saber, prevalencia de la subalimentación y prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave según una determinada escala. Me parece fundamental pensar en términos de indicadores porque gracias a ellos vamos a tener datos y parámetros negociables, cuantificables y medibles a la hora de plantearse la relación entre la eliminación de dióxido de carbono con sus múltiples enfoques y los objetivos de desarrollo sostenible, incluso más allá del plazo de los ODS con el desarrollo sostenible en términos generales. He mencionado que hay diferentes enfoques de eliminación de dióxido de carbono, así que necesitamos también más concreción a la hora de estudiar la relación entre la eliminación de dióxido de carbono y los ODS. Como digo, necesitamos más concreción a la hora de examinar los enfoques de eliminación de dióxido de carbono para trascender las amplias categorías en las que se suelen dividir, como por ejemplo secuestro del carbono en el suelo, bioenergía con captura y almacenamiento de carbono o captura de carbono directamente del aire o mejora de la meteorización. Cada una de estas amplias categorías se pueden aplicar de formas muy distintas y en contextos muy diversos con múltiples tipos de gobernanza. Y todo esto es importante en cuanto a su repercusión en la sostenibilidad. En este gráfico de un artículo de John Mink y otros colegas que publicaron en 2018 pueden ver en la parte superior las categorías amplias que acabo de mencionar de eliminación de dióxido de carbono, debajo de las cuales figuran algunas de las formas en que se pueden aplicar. Por ejemplo, la biomasa con captura y almacenamiento de dióxido de carbono puede utilizar biomasa de distintas fuentes, como cáscara de arroz, hojas o troncos de maíz, o puede proceder de cultivos específicos para energía que se cultiven en tierras marginales. Y todo esto repercute de manera significativa en la sostenibilidad de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Es decir, que tenemos que pensar en los detalles de aplicación de cada una de estas tecnologías para poder comprender bien cuál es la relación que existe entre ese determinado enfoque de eliminación de dióxido de carbono y los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tenemos que estudiar la aplicación de una de estas tecnologías en un contexto determinado, lo que se denomina en términos científicos un sistema sociotécnico. Dicho de otro modo, tenemos que pensar en proyectos concretos
cuáles son las consecuencias en términos de sostenibilidad, por ejemplo, de una planta de etanol de maíz en el Midwest de Estados Unidos que captura dióxido de carbono de la fermentación del maíz y lo inyecta en un acuífero salino profundo. Es un proyecto concreto. Otro ejemplo podría ser cuáles son las repercusiones en términos de sostenibilidad de una planta eléctrica grande de carbón que se reconvierte para funcionar con biomasa, captura el carbono y lo inyecta en un yacimiento de petróleo gas agotado. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese proyecto si la biomasa que utiliza fueran pellets de madera fabricados en Estados Unidos y enviados a Inglaterra? Todo es importante y solo se pueden tener en cuenta estos elementos cuando se entra en este nivel de detalle. Así se puede lograr una evaluación más matizada de las implicancias en términos de sostenibilidad, teniendo en cuenta también los indicadores de cada uno de los ODS. Por eso, cuando queramos aprender más de lo que necesitamos saber acerca de gobernanza, sostenibilidad y eliminación de dióxido de carbono, tenemos que llegar a ese nivel de detalle. El segundo reto tiene que ver con elegir la cesta o el conjunto de tecnologías de eliminación de dióxido de carbono que se van a aplicar. Por un lado, queremos la combinación adecuada para el lugar adecuado, para un lugar en concreto, es decir, tenemos que dar con tecnologías muy concretas que son las más adecuadas para una comunidad, país o territorio en concreto, teniendo en cuenta las circunstancias de ese país, comunidad o territorio, porque puede darse el caso de que una tecnología funcione muy bien en un lugar, pero no sea así en otro. E incluso puede parecer que una determinada tecnología, en términos abstractos, sea la mejor, pero que esto no sea cierto cuando se aplica en un contexto determinado. Por eso es fundamental dar con la combinación adecuada de enfoques para cada país, territorio o comunidad. Por otra parte, se tiene que garantizar que se elimina dióxido de carbono en la cantidad adecuada. Es decir, en términos de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos reflexionar como sigue. El cambio climático es una amenaza en sí misma para los ODS y para el desarrollo sostenible. La eliminación de dióxido de carbono es una manera de reducir el cambio climático y, por tanto, de reducir esa amenaza. Sin embargo, con gran parte de los enfoques de eliminación de dióxido de carbono, cuando se aplican a gran escala, pueden plantearse amenazas también al desarrollo sostenible y a los ODS. Por ejemplo, hay algunos enfoques de eliminación de dióxido de carbono, como bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que van a competir por tierras, sobre todo tierras cultivables, lo cual puede repercutir en el precio de los alimentos, en seguridad alimentaria, en hambre. Otros enfoques, como por ejemplo la captura de carbono directamente del aire o la mejora de la meteorización, requieren mucha energía y, por tanto, pueden competir a la hora de poder dar energía limpia, suministrar energía limpia a algunas comunidades y garantizar la seguridad alimentaria. Así que lo peliagudo es saber cómo alcanzamos el equilibrio entre todos estos factores para garantizar que la eliminación de dióxido de carbono contribuye a reducir el cambio climático sin mermar el desarrollo sostenible. Uno de los elementos fundamentales es establecer la comparación adecuada. Por ejemplo, si pensamos en las consecuencias en términos de sostenibilidad que tiene eliminar 100 gigatoneladas en un determinado plazo, hay que plantearse qué pasaría si no lo hiciéramos. Probablemente no vamos a lograr la misma reducción que si tuviéramos eliminación de dióxido de carbono con respecto al cambio climático. Tendríamos quizás más cambio climático o quizás tendríamos que apostar más por la reducción. Pero en cualquier caso es fundamental establecer las comparaciones adecuadas para comprender bien cuáles son las repercusiones en términos de sostenibilidad de aplicar una determinada tecnología de eliminación de dióxido de carbono en una situación concreta.
El tercer desafío que quiero mencionar tiene que ver con la gestión de la eliminación de dióxido de carbono en pro de la sostenibilidad. Una vez que hemos dado con la combinación de enfoques de eliminación de dióxido de carbono adecuado para un territorio en concreto, tenemos que establecer una gobernanza activa para salvaguardar esa comunidad de las repercusiones negativas de la eliminación de dióxido de carbono. Ya habrá procesos y mecanismos de gobernanza en pro de la sostenibilidad que se puedan aplicar al gobierno de la eliminación de dióxido de carbono. Las consecuencias de la mayoría de actividades de eliminación de dióxido de carbono van a tener consecuencias para la sostenibilidad y, por tanto, habrá mecanismos de gobernanza en algunos lugares para lidiar con este tema. En otros lugares, sin embargo, habrá que crear capacidad para poder garantizar el desarrollo sostenible, no solamente para gobernar la eliminación de dióxido de carbono. Quisiera mencionar tres elementos que me parecen especialmente importantes para la gobernanza de la eliminación de dióxido de carbono en pro de la sostenibilidad. En primer lugar, incentivar y premiar iniciativas de eliminación de dióxido de carbono sostenibles. Por ejemplo, integrando la eliminación de dióxido de carbono en los compromisos nacionales o subnacionales de emisiones cero, o integrar la eliminación de dióxido de carbono en sistemas de comercio de derechos de emisiones, de forma que se dé prioridad a la eliminación de dióxido de carbono que sea sostenible. ¿Por qué? Porque si los mecanismos de incentivos consideran que todas las toneladas de dióxido de carbono que se capturen son iguales, al final se va a priorizar o se va a optimizar en función de lo que cueste capturar una tonelada de CO2, y eso no necesariamente va en favor de la sostenibilidad. No necesariamente se va a premiar a los enfoques de eliminación de dióxido de carbono más sostenibles si solamente se piensa en estos términos, en precio. Quería mencionar también la gobernanza de los océanos, puesto que los océanos son fundamentales para poder lograr una serie de objetivos de desarrollo sostenible, y además pueden desempeñar un papel fundamental también en la eliminación de dióxido de carbono, puesto que ya contienen gran cantidad de dióxido de carbono y podrían absorber incluso más. Hay una serie de mecanismos de gobernanza internacional sobre los océanos que todavía no son adecuados para lidiar con la eliminación de dióxido de carbono en los océanos, puesto que los océanos es un patrimonio común. Así que necesitamos contar con los sistemas adecuados para velar por que se gestione de forma óptima. Por último, hay que ver cómo gestionar las consecuencias en los mercados internacionales. Una de las formas más importantes en las que el desarrollo sostenible de los ODS se pueden ver afectados por la eliminación de dióxido de carbono es con la influencia que pueden tener estas tecnologías en mercados internacionales de alimentos o de tierras, por ejemplo. Hay mecanismos vigentes para gestionar este tipo de repercusiones, pero todavía no son suficientes. Por eso se requiere más cooperación internacional para que la eliminación de dióxido de carbono no afecte negativamente al desarrollo sostenible en este ámbito. En definitiva, he resaltado tres desafíos en términos de gobernanza para gestionar la eliminación de dióxido de carbono en pro de la sostenibilidad. En primer lugar, saber bien lo que necesitamos conocer y comprender qué repercusión tiene la aplicación de una tecnología concreta de eliminación de dióxido de carbono en un contexto determinado, teniendo en cuenta todas las implicaciones en función de los indicadores de los ODS. En segundo lugar, elegir la combinación adecuada de eliminación de dióxido de carbono, tanto en cuanto a las tecnologías aplicadas como a la cantidad de carbono que se elimina, siempre teniendo en cuenta las circunstancias concretas de un determinado territorio. En último lugar, la gestión de eliminación de dióxido de carbono en pro de la sostenibilidad, lo cual exige mecanismos y procesos adecuados para velar por la sostenibilidad de la eliminación de dióxido de carbono en nuestro camino hacia la consecución de los objetivos climáticos.